la oposición a la autoridad, y vamos a ver los religiosos y su séquito en el tiempo de Jesús. Que en el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo en esta tierra, Él tuvo muchos opositores, sobre todo la gente que era religiosa, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los sacerdotes, y aún el sumo sacerdote tenían conflictos con Él. Y obviamente toda la gente que le seguía a estos religiosos de esa época. Estos fueron unos terribles opositores a la autoridad de Jesús. Siempre la autoridad va a tener oposición. Por muy buena que sea la autoridad o muy excelente que sea la autoridad, va a tener oposición. En primer lugar, ellos no reconocieron la autoridad de Jesús. A pesar de que Jesús, ahora nosotros lo sabemos, era la máxima autoridad que venía a esta tierra. Era una autoridad divina, una autoridad celestial. Filipenses 2, del 5 al 8. Que el Señor Jesús, Él tenía una autoridad, la sigue teniendo en el reino de Dios. Pero Él se despojó de esa autoridad, de ese señorío, de esa majestad, para venirse a ser un hombre, a compartir la palabra, el evangelio y dar salvación a la humanidad. Pero Él es la máxima autoridad. Los primeros que tuvieron conflicto con Él fueron precisamente los religiosos, los que se supone que conocían la palabra, los que se supone que predicaban la palabra de Dios, los que se supone conocían a Dios. Les fue como un choque el escuchar sus enseñanzas, el ver las cosas que Él hacía. Para ellos era una persona que de repente apareció por ahí y empezó a dar ciertas enseñanzas raras para ellos, ciertas cosas que no les checaban. Segundo punto, no comprendían su autoridad. En Mateo capítulo 21, verso 23, el Señor Jesús estaba hablando la palabra y estos, al oír o la enseñanza que Él estaba dando, le preguntan, ¿por qué tú predicas con esa autoridad y con qué autoridad enseñas? Cuando Él estaba enseñando la palabra de Dios. Pero a estos les conflictuaba el escuchar esa enseñanza, porque nunca habían visto que alguien hiciera lo que Él hacía, ni enseñara como Él enseñaba. Ellos no lo comprendieron porque Él enseñaba de una manera totalmente diferente, porque obviamente ellos eran los doctores de la ley, eran los sacerdotes, los escribas, gente que enseñaba la palabra, supuestamente. Pero ahora de repente oyen por ahí que un joven está predicando, enseñando, y a ellos les decía, bueno, ¿por qué enseñas tú cuando nosotros somos los encargados de enseñar? Cuando nosotros somos los que hemos sido puestos para enseñar al pueblo. Por eso precisamente empezó el problema con esos religiosos, con Jesús. Por eso se oponían a la autoridad de Cristo. Otro punto que vamos a ver es su mentalidad. Efesios capítulo 4, verso 18, que el corazón también es la mente. Su mentalidad estaba ya, como dice aquí la palabra, endurecida. Ya no les podía entrar nada de la palabra. Ellos creían saberlo todo, eran los sabelotodo, cuando en realidad no saben nada. ¿Pero por qué era? Porque su corazón, su mente se había endurecido. Por eso no debemos dejar que nuestra mente se endurezca. Siempre tenemos que estar receptivos a lo que el Señor nos hable, a pesar de que a lo mejor no nos convenga o no nos beneficie en un momento determinado la palabra, o aún incluso la palabra nos confronte. Tenemos que estar abiertos, no enojarnos. ¿Cuántos a lo mejor en alguna ocasión se han enojado en alguna predicación, en algún mensaje, en alguna enseñanza? Porque a lo mejor les hace ver su pecado, su maldad, o su forma de actuar, o su forma de andar, y no les gusta. Pero nosotros, hermanos, no debemos hacer como estos religiosos, de cerrarnos a la palabra, sino antes bien abrirnos a la palabra. Otra cita que les quiero compartir en este punto en cuanto a su mentalidad es 1 de Timoteo capítulo 4, verso 2. Estos religiosos de ese tiempo tenían su mente endurecida y cauterizada. Y por eso, por más que el Señor Jesús les enseñara la palabra, y por más que el Señor les dijera algunas cosas respecto a sus vidas, no la podían recibir. De ahí que se pusieran a la autoridad del Señor, por la mentalidad que ellos tenían. Tenemos que tener siempre una mente abierta, una mente receptiva. Por eso cada vez que venimos y hacemos una oración cuando se empieza la predicación, siempre se le pide al Señor, háblame, quiero estar atento a tu voz y quiero estar
estar receptivo a lo que tú tienes hoy para mí. Es muy importante eso, hermano, porque si no, no vamos a recibir la palabra y nos va a pasar como a esos religiosos de esos tiempos. Otro punto que vamos a ver es su religiosidad. Eso también fue un conflicto para ellos, porque ellos ya habían hecho de la palabra de Dios una religión. Para esos tiempos habían hecho que el creer en Dios y obedecerle su palabra se hiciera una religión cerrada y ciega. Habían hecho de las costumbres tradiciones, dogmas, reglas y leyes. El Señor dio la palabra para que se viviera una vida en orden, pero una vida sin tener una presión religiosa, sino una vida ciertamente de libertad conforme a su palabra. Pero ¿qué pasó con esos religiosos que empezaron a hacer que la palabra de Dios, las escrituras, se hiciera un dogma? Lo empezaron a hacer tradiciones, costumbres. Por eso hoy día muchos cristianos caen en eso también. Pero es que yo acostumbraba, o la iglesia donde estábamos antes, o el pastor donde venimos, se acostumbraba a hacer esto. Ahora, no quiero decir con esto que las costumbres sean malas. Hay ciertas costumbres que son buenas. Lo malo es cuando ya se hace una ley, cuando ya se hace un dogma, cuando ya se le dice esto es de Dios, cuando no debe ser así. Esa palabra que el Señor dio, la empezaron a hacer dogmas y leyes. Y quiero citar por lo menos 3. La primera está en Mateo 15:2. Esto era en el tiempo cuando el Señor instituyó en el tabernáculo que los sacerdotes, antes de que entraran al lugar santo, tenían que lavarse las manos en el lavacro. Este estaba situado antes de entrar ya a la tienda del santuario. Ellos se lavaban bien las manos y cuando entraban al santuario, entonces ya podían comer el pan. No era para el pueblo esta ley, pero ya esos religiosos lo habían hecho una ley, que si no se lavaban las manos antes de comer el pan, estaban pecando. Y le hacen la pregunta al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer el pan? Y no es que no se las lavaran, sino porque no hacían el ritual que tenían que hacer. Pero ¿qué pasó? Que esos religiosos ya lo habían hecho ley. Cuando ven a los discípulos del Señor y al mismo Señor que no hacía este ritual, ya le estaban diciendo que eran pecadores, que estaban mal delante de Dios. Más es el ayuno. Marcos 2:18. ¿Qué habían hecho del ayuno? Un rito, una ley, un dogma. Tenían que ayunar. Cuando esto del ayuno es algo, hermano, meramente abierto. Aquel que lo quiera hacer, lo puede hacer. No es una obligación, es una ley ayunar. Pero estos ya lo habían hecho una ley, porque todos sabemos que el ayuno es bueno. Y los que no hacían esa ley, entonces estaban pecando. Cuando la palabra de Dios nunca dice nada al respecto de eso. Sí dice que hay que ayunar, ciertamente, pero no ayunar como una obligación, como una ley, como un dogma, sino ayunar cuando uno tenga el deseo de ofrecer ese ayuno al Señor. Otro punto más, las oraciones. Allí en Lucas 20:47, ¿qué le hacían ver a la gente? Que tenían que orar mucho tiempo para que Dios los escuchara. Yo no sé cuánto tiempo, 2 horas, 3, no sé, pero dice que hacían largas oraciones, porque ellos decían que a través de una oración muy larga y de mucho tiempo, era como Dios los podía escuchar, cuando eso la palabra de Dios nunca lo dice. La palabra dice que tenían que orar, ciertamente, pero no de esa forma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con esos 3 ejemplos que les estoy poniendo, que estos religiosos de esos tiempos de Jesús ya habían hecho de cosas que Dios había dado para que las hicieran en libertad y que las hicieran realmente con devoción, por amor. Estos ya le habían hecho una ley. Y los que no cumplían con esa ley que ellos ya habían dicho, entonces estaban en pecado. Por eso, hermano, el Señor cuando viene y pasan todas estas cosas, pues entonces ellos se enojaban porque decían, ¿cómo es posible que este hombre exija, no les imponga el hacer estas cosas espirituales? Las cosas, hermano, espirituales no deben de ser por imposición, sino deben de ser por disposición. Cuando tú lo haces por imposición, Dios no se va a agradar de lo que haga. Pero cuando tú lo haces con esa disposición de decir, hoy voy a ayunar, hoy voy a ponerme a orar, hoy voy a leer la palabra, entonces es como Dios se va a bendecir. Siguiente punto, por sus enseñanzas.
Las enseñanzas que Jesús vino a dar, pues muchas de ellas no se encontraban en la Escritura. Por ejemplo, la enseñanza de las bienaventuranzas eran enseñanzas nuevas que el Señor le estaba dando a su pueblo. Por ejemplo, las parábolas que el Señor dio, la parábola de la semilla y la cizaña, de las ovejas y los cabritos, el sembrador, y bueno, y muchas otras enseñanzas que el Señor dio, que obviamente no estaban. Lo que mire, hoy día nosotros, por ejemplo, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que basar la enseñanza en la Biblia, porque si no, cualquiera de ustedes nos puede juzgar y decir, oiga, eso que usted predicó no está en la Biblia, porque es que usted enseña algo que no está en la Escritura. Lo mismo le pasó a estos. Jesús enseñaba cosas que no estaban en las Escrituras, cosas nuevas, cosas diferentes, y por eso a ellos les conflictó y decía, ¿este hombre en qué se basa a enseñar esto si no está en las Escrituras? Fue porque lo que rechazaban las enseñanzas del Señor era un cambio de vida en la gente, y lo que ellos enseñaban era lo mismo, cuando la palabra de Dios debe de ser viva y eficaz. Para ellos esas enseñanzas de Jesús les eran incluso hasta herejías. Lucas capítulo 5, verso 21. Para esos religiosos, ¿qué significaba lo que hablaba Jesús? Blasfemias. Ellos decían, ese está blasfemando. Al estar diciendo eso, al estar enseñando eso, está blasfemando. Fíjese, hermano, cómo tomaban las enseñanzas de Jesús. Otra cita, Lucas 4, del 28 al 30. Fíjese que lo que Jesús les enseñaba, a ellos les provocaba enojo, ira. ¿Por qué? Porque estaban en un mal espíritu. Cuando tenemos ya un mal sentir contra un predicador o contra alguien que expresa la palabra, eso va a repercutir en que nosotros rechacemos completamente todo lo que esa persona nos diga o nos enseñe, que fue lo que pasaba con estos. Como ya tenían un mal sentimiento contra Jesús, pues todo lo que él enseñaba, ya ellos lo rechazaban, ya no lo aceptaban nada. Mateo 12, 1 y 3. Fíjese cómo todo lo que Jesús hacía y sus discípulos, es más, ellos iban atrás del Señor Jesús, no para oír sus enseñanzas, no para aprender, sino para ver qué era lo que hacía mal, nada más para juzgarlo. Y hay muchos así dentro de la iglesia, que nada más están juzgando para que el día de mañana, cuando hay alguna situación, le digamos esto que dijo mal. Ahí en Mateo 12, 13 y 14, no les gustaba lo que el Señor hacía, lo que el Señor enseñaba. Tenemos que estar siempre, repito, con una mentalidad abierta a lo que el Señor quiere. Porque si no, nos va a pasar lo de esos personajes, que el Señor nos puede visitar de cualquier manera o con cualquier persona, y si nos cerramos, eso va a tener consecuencias a nuestra vida. Siguiente punto, por su reputación. ¿Por qué se opusieron a la autoridad de Jesús? Porque ellos tenían una posición, ellos mantenían una apariencia de lo que no eran, y la gente, como no los conocía, creían que todo lo que ellos decían y hacían era bueno. Aquí hay tres cosas que vamos a analizar. Primero, querían aparentar. Mateo 23, 5. Por lo que vemos y leemos que Jesús les decía que vivían de solamente apariencias y trataban de demostrar lo que no eran, lo que decían y no hacían. El Señor dijo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Cuántos líderes hoy día religiosos solamente lo que buscan es aparentar, que son buenos, que son piadosos, que son muy sabios, cuando en realidad no lo son? Otra cosa, su posición, su reputación. Ellos habían estudiado, se habían preparado para lograr los cargos que tenían. La mayoría de ellos eran de edades ya grandes. Y al ver a aquel joven Jesús de escasamente 30 años, dándoles cátedra, dándoles enseñanza, se enojaron contra Jesús y por eso se sentían avergonzados. Al compararse con el Señor, Mateo 23, 27 y Mateo 23, 5. Tenían unas vestimentas muy impresionantes y andaban en la calle con lo que le llaman filacterias. Son unos como cuadros que se ponían aquí amarrados con unas cintas de cuero, y dentro de esos cuadros había unos pergaminos muy pequeños de ciertos pasajes de la Torah, y andaban en la calle así, y la gente cuando los veía se impresionaba.
Y decían, no, esos son unos hombres que están en contacto con Dios, que traen la palabra de Dios en la mente. Por eso es que cuando ven a Jesús que andaba predicando ahí, vestido normal y enseñando la palabra sin traer todas esas vestimentas o esas filacterias, pues decían, bueno, ¿y este qué? Porque ellos lo que querían nada más era aparentar. Sabían que Jesús venía de Dios. Ahí en el libro de San Juan capítulo 3, Nicodemo fue a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios. Él fue no en nombre nada más de él, sino fue en nombre de todos los fariseos, de todos los doctores de la ley. Él fue porque le dice ahí claramente la palabra, sabemos. Es decir, que ellos ya en sus casas, ya en lo personal, se ponían a platicar y decían, oye, este joven se me hace que sí viene de Dios, sí está de parte de Dios. Pero ya cuando se reunían en la sinagoga, en sus lugares de reunión, ya ahí lo negaban, ya se ponían en contra, decían, oh, hay que ver por ese hombre que está predicando porque nos está acabando todo esto, nos está avergonzando. Ese era más que nada lo que les preocupaba a ellos, su apariencia y el que no les quitara su posición Jesús y sobre todo que no los avergonzara. Y no porque Jesús los estuviera avergonzando delante de la gente, no, sino porque ellos se sentían avergonzados porque no podían hacer ni enseñar lo que él enseñaba. Su procedencia y su edad. Aquí en ese punto, hermanos, vamos a ver que, recordemos que Jesús dice la palabra, que tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Es decir, era un joven. A los 30 años, pues una persona está joven. Eso les provocó también a ellos muchos problemas. Ellos eran ya gente grande, viejos, y Jesús era un joven. Y como hoy día, esto a muchos les causa conflictos, Marcos 6, 2 y 3. Algo que les conflictaba era su procedencia también. Decían, ¿quién es ese carpintero que era el hijo de José? ¿Cómo nos viene a querer enseñar a nosotros que hemos pasado toda nuestra vida en la cátedra de Moisés, toda nuestra vida en la escuela ministerial? ¿Cómo es posible que ese joven nos venga a decir esto cuando, pues, ¿de dónde viene? Luego empezaron a juzgar su procedencia, porque Jesús, todos recordemos, venía de una familia humilde. Es importante, yo he dicho aquí que muchos jóvenes Dios está levantando. Es más, Dios ya los ha levantado, Dios ya los ha escogido. Tenemos que dar oportunidad a esos jóvenes, que el Señor desarrolle esos ministerios. Y a lo mejor, aunque muchas veces decimos, ay, es que pues no enseñó muy bien, o se puso muy nervioso, o como que no me gustó su enseñanza, o como quiera que sea, hermano, tenemos que apoyar los ministerios jóvenes, porque ellos van a ser el día de mañana los siervos de Dios que van a seguir engrandeciendo el reino de Dios. Tenemos que apoyar a los adolescentes, a los jóvenes, motivarlos. Que cuando se vea algún joven que predica la palabra, decirle, qué bonita enseñanza, qué bonita palabra, sigue echándole ganas. Dios te va a usar grandemente. Dios está contigo. Esas palabras llenan la vida del joven. En vez de atacarlo, en vez de decir, porque caemos en lo mismo que esos religiosos. Lo que hay que hacer es fomentar que esos muchachos, esas muchachas, esos jóvenes surjan dentro de la iglesia para que ellos el día de mañana sean bendición a las generaciones que vienen. Último punto, por su negocio. Esto resulta un poco difícil de creer o entender, pero ¿por qué rechazaron la autoridad de Jesús estos religiosos? Porque fíjense que mucha gente empezó a seguir a Jesús, de tal manera que dice que en cierta ocasión le siguieron 4,000, en otra ocasión dice que le seguían 5,000, es decir, eran multitudes enormes las que seguían al Señor. Y obviamente no iban a la sinagoga por andar con Jesús. Eso representó para ellos también la disminución en ingresos, porque ya no les entraban las mismas ofrendas, ya no les entraban los mismos diezmos en la sinagoga. Y además de eso, pues el Señor les enseñaba que tenían que hacer misericordia, que tenían que ayudar al pobre, que tenían que dar a aquel que no tenía. Y obviamente todo esto, hermano, trajo abajo su negocio.
Y lo más tremendo de todo fue cuando el Señor Jesús llegó al templo en Jerusalén, y entonces ahí pasó algo. Marcos 11, 15 y 18. Fíjense, hermano, cómo ellos llegaron al punto de hacer de las cosas de Dios un negocio. En el atrio del templo ya había cambistas, quienes cambiaban, recordemos que venían de muchas partes y les cambiaban ahí monedas. Había quienes compraban ahí los sacrificios, como les he dicho en varias ocasiones. Llegaban así como, ¿en cuánto me das ese borreguito? No, pues te lo doy en 2,000 pesos. Y decían, no tienes por ahí otro más baratito porque ando limitado, ¿verdad? Y decían, sí, mire, tengo uno que está cojo, uno que está cieguito. Está bueno, pues pasa para el sacrificio. Mira, nada más le dices al sacerdote que te das una mochadita ahí y el sacerdote lo pasa sin problema. Fíjese qué corrupción se había hecho en esos tiempos. Cuando el Señor Jesús llega al templo y ve toda esa corrupción tan horrible que había, empieza a tirar las mesas, empieza a tirar todo, hermano, y dice que con un azote de cuerdas empieza a darles allá a los vendedores, a los cambistas. Imagínense eso, algo como repercusión, ¿qué? Pérdidas al negocio de los sacerdotes, de los religiosos de esos tiempos. Esa fue la gota que derramó el vaso para llevarlo a la crucifixión. Pero cuando él llega al templo a hacer esto, dijeron, ya hasta aquí llegó este hombre, vamos a matarlo. Por eso, quiero finalizar diciéndoles, esos puntos que acabamos de ver acerca de los opositores a la autoridad de Jesús, no debemos caer en eso. Todos aquellos que hemos sido llamados a ser una autoridad en la iglesia, sea en esta congregación o en cualquier congregación que Dios nos haya puesto, no tenemos que hacer eso. Todo lo contrario. Dejemos que Dios, hermano, nos hable en su palabra a través de aquellos que Él está levantando, a través de aquellos que Él va a levantar en medio de la iglesia o aún incluso que traiga de fuera, hermano. Pero hay que estar abiertos a la voz del Señor. No hay que cerrarnos. No hay que ser como esos religiosos que por causa de su religiosidad no dejaban que nadie más operara. Como que hicieron de Dios un monopolio. Hicieron de las cosas de Dios un monopolio, donde nada más tenían que operar ellos, nada más ellos y solamente ellos. Y todos los demás no podían. ¿Por qué? Porque ellos no querían. Tenemos que romper todas esas cosas en la iglesia, porque necesitamos que Dios esté levantando gente nueva. Dice la palabra, odres nuevos. Dios va a poner vino nuevo, ¿en dónde? En odres nuevos, no en odres viejos. Pero si nosotros decimos no, o nada más aquí nosotros, por eso es importante que sepamos que Dios está levantando y va a levantar a muchos, pero tenemos que ser abiertos y no oponernos a lo que Dios mande y levante.